¿cuál es la evaluación que hacen ustedes con respecto al desempeño de las políticas económicas en el actual gobierno? Por favor, Ricardo, cuéntanos. Buenas noches, Richard y Aquiles. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir en alguna medida pues estos resultados que el Ministerio de Economía a través del ministro Maluf, ellos han llamado a el ABCD, la transformación económica, que es el plan económico que tiene el actual gobierno, y lo fundamentan en cuatro temas fundamentales. Uno de ellos es la atracción de inversión. Ese resultado positivo que refleja, decía el ministro, de 1.200 millones de atracción e inversión, que era lo proyectado para el año 2021, y se triplicó según ellos a más de 3.000 millones de dólares, que básicamente ese crecimiento exponencial se dio con la compra de la empresa telefónica Millicom, que habrá que ver realmente si esa inversión realizada pues entró directamente a la economía de Guatemala, o realmente fue una negociación entre particulares como para poder considerarlo una cuestión puramente de atracción de inversión. Esa fue una negociación entre un vendedor y un comprador, una negociación privada. Lo que también ellos marcan es la búsqueda de nuevos mercados. Hay un crecimiento de 22% de las exportaciones del país, que aún así podríamos decir que es una situación que no tiene sentido cuando las remesas están alcanzando niveles similares o superiores al crecimiento de las exportaciones. Quiere decir, de alguna manera, que seguimos sin producir lo suficiente para poder no solamente sostener la economía interna del país, sino que realmente una buena cantidad de lo producido se va hacia las exportaciones, con lo que de alguna manera pues el mercado interno tiene un pequeño déficit. Hablan de avances en términos de negociaciones comerciales con países como Ecuador, Israel, Emiratos Árabes y Corea. Sin embargo, tenemos tratados de libre comercio que ya han pasado un poco los años, como el CAFTA, el tratado con la Unión Europea, que de alguna manera habrá que revisarlos, porque cuando esos tratados de libre comercio entraron en vigencia, prácticamente no teníamos la crisis del 2008-2009, tampoco teníamos el tema de la pandemia, con lo cual habrá que hacer una readecuación de las negociaciones comerciales para establecer de alguna manera un acomodamiento a la nueva situación mundial que se está dando. El tema de la integración regional creo que es un tema que habrá sufrido algún retroceso, especialmente por las situaciones políticas generadas en Honduras y El Salvador y Nicaragua, lo cual de alguna manera pues posiblemente pudiera haber incidido en un mayor flujo comercial entre nuestros países. También hablan del crecimiento de las MIPYMES. Yo tengo mi pequeña duda con relación al tema, porque realmente el Ministerio de Economía todavía tiene pendiente alguna cuenta con relación a sectores que no han sido beneficiados derivado de la pandemia, como es el sector turismo, tremendamente. Los emprendedores son otro sector que tiene muchísimos problemas, sobre todo para el acceso a crédito, y esa ley pues, de emprendimiento debería de alguna manera ser revisada, tomando en cuenta pues, que aunque es muy reciente, también de alguna manera pues, necesitará alguna revisión. Y finalmente, pues ese crecimiento económico lo apuestan con una agenda legislativa, con una serie de leyes que fueron aprobadas y que de alguna manera pues todavía falta que empecemos a poder tener una medición correcta del impacto que esas leyes recientemente aprobadas pudieran tener un impacto positivo, regular, bueno o malo en la economía de Guatemala. Muchas gracias, Ricardo. Aquiles, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo nos fue en el 2022? Hay un reporte bastante positivo que entusiasma a algunos analistas, diciendo pues que, bueno, en Guatemala tenemos un ejemplo de crecimiento macroeconómico, cosa que en otros países de la región no se está dando. O sea que a pesar de todas las inconveniencias que nos genera la pandemia, pues estamos creciendo. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, primero, el 2022 no hemos llegado, Richard. Pero ya vamos a llegar, ya estamos llegando. Voy a hacer eco de lo que Ricardo muy políticamente y muy sagazmente dijo. No creo ni
pura ola de todo lo que dijo Tony Maluf. Esas son las palabras que yo digo bien claras y que es lo que Ricardo dijo también. Cuando se incluye dentro del PIB una transacción entre particulares, como la que se hizo con la compra de las acciones de Tigo por parte de Millicom, no hay nueva inversión. La misma Telefónica está allí, las mismas torres, los mismos empleados, no hubo un empleo de crecimiento. Entonces, son puras historias. Cuando yo escuché una entrevista del presidente del Banco de Guatemala, que parecía un lorito diciendo 1.4, 30%, 24%, 34%, eso no se cree. Y si me das un poquito de latitud, voy a explicar y que Ricardo me corrija si yo estoy equivocado en algún momento. Cuando en el 2019 cerraron los números, luego la siguiente medición fue el 2020, detrás de la pandemia, y dijeron, y nos quisieron hacer creer que solo y únicamente habíamos caído un 1,5%. Ok, y luego nos dicen que en el 21 crecimos 7,5%. Si entonces hacemos una comparación interanual entre el 2019 y el 2021 del crecimiento de 2 años promediado, estás hablando de 7,5 menos 1,5 da 6, dividido dentro de 2 años da 3% por año, que es lo mismo historia de mediocre, igual que toda la vida. O sea, no hay crecimiento real y como Ricardo lo dijo así muy suavecito, las MIPYMES y el turismo andan por la calle de la amargura. Entonces, definámosle a nuestra audiencia qué significa Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. La palabra diría que es la suma de toda la producción nacional. Eso quiere decir el número de sacos de cemento, el número de quintales de azúcar, quintales de café, quintales de cardamomo, galones o toneladas métricas de palma, etcétera. Y entonces el Producto Interno Bruto no se mide en sacos de cemento ni en metros cuadrados de construcción. Se mide en quetzales facturados con la factura que se emite. Esa es la forma que se mide el Producto Interno Bruto. Y entonces vemos que el factor número 1 en mi percepción que afectó el crecimiento del famoso PIB no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con el tema fiscal. Sí, porque estamos hablando que la SAT nos ha reportado un incremento del 27%. A eso voy. De recaudación. A eso voy. A partir de junio, la factura electrónica se volvió obligatoria. Y entonces las prácticas comerciales de grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios, de no emitir factura a medias, solo por partes, etcétera, se acabó de golpe. Cuando se acabó de golpe en junio, en el proceso de la factura electrónica, resulta que ahora entonces ya no se vendieron 100 metros cuadrados a 100,000 quetzales, sino se vendieron 100 metros cuadrados a $100,000. Y ahí es donde está el primer brinco del Producto Interno Bruto, que ahora hay facturación real. Y como hay facturación real, hay tributación real. Y entonces ves el aumento de la recaudación tributaria de 27%, porque se están emitiendo más facturas, porque ahora no hay cómo hacer una factura de papel chueca que le van a poner en contabilidad más tarde. Entonces, el primer factor no tiene nada que ver con la economía. El segundo factor de cómo se mide el Producto Interno Bruto tampoco tiene que ver con la economía formal, ni siquiera la informal. Tiene que ver con el consumo de drogas en Estados Unidos durante la pandemia. A ver, explique. Durante la pandemia. Ya se salió usted del huacal, don Aquiles. Sí, vamos a ver. El consumo de drogas en Estados Unidos subió 30%. Los muchachos están desocupados. Están encerrados y están happy. Bueno, pero ¿qué significa para Guatemala, para Colombia y para México eso? Más tránsito. ¿Y qué significa para Guatemala? Pues que los muchachos movieron 30% más,
Para mover 30% más, se necesitan más pick-ups, más empleados, más gasolina, y los muchachos al recibir sus bonos extras, compran casas o van a divertir y van a comprar televisores, y entonces, y además, el dinero que viene de regreso, ¿a dónde va a parar? Y vos ves que entonces el aumento de los servicios financieros está en el orden del 30%. Eso sí. ¿De dónde aumentaron los servicios financieros si hay menos dinero en la economía? Pues de ese dinero que viene del extranjero a través de una actividad empresarial no legítima, no legal. El tercer punto es lo que mencionaba Ricardo de las remesas. Las remesas es un logro para el gobierno. Es un logro expulsar gente. Es un logro echar a la droga a la gente. Mandar a los patojos no custodiados a que los capturen en la migra en Estados Unidos. Eso no es ningún logro. Estamos expulsando gente y estamos presumiendo del dinero que nos mandan de regreso. Pero entendamos por qué nos están mandando más dinero. Entre el 2020 y el 21, las remesas crecieron casi 40%. ¿Por qué? Alguien se ha preguntado por qué. No es porque estén saliendo más gente. Claro que está saliendo más gente, pero hay un motivo. Y eso lo platicamos con vos el otro día. El motivo de la gran renuncia, el fenómeno laboral que está sucediendo en Estados Unidos, que la gente de menores rangos, jornaleros agrícolas, albañiles, lavadores de platos en restaurantes, atendedores, están abandonando sus trabajos, porque son trabajos que ya no les interesan a los gringos. Y entonces está siendo llenado con migración ilegal. Entonces, como allá hay mucho empleo y del pequeño empleo informal, se están yendo de Guatemala, de Centroamérica, de Honduras, miles y miles y miles de jóvenes a hacer ese trabajo. Entonces, las remesas están creciendo porque en la economía de Estados Unidos se abrió un hoyo. Hay un nicho. No, es un hoyo de empleo que se quedó vacío, porque el fenómeno se llama la gran renuncia. Y al quedarse vacíos los restaurantes, las fincas, no hay quien lave cerdos. Entonces, ese trabajo está siendo agarrado por hondureños, guatemaltecos, mexicanos. Y como consecuencia, el flujo migratorio se aumenta y como consecuencia nos mandan más dinero. Así que todo el tema del crecimiento del PIB, el último factor que tenemos enfrente y que Ricardo también lo mencionó, que no le cuadra, es el aumento de 20% de las exportaciones, 22%. Si el precio del café se duplicó de $110 a $225 el quintal, ¿cuánto tendría que haber aumentado la exportación de café? El doble, 200%. ¿Y cuánto aumentó? Casi nada. Quiere decir que la producción en número de quintales es mucho menor. No aumenta la producción, lo que aumenta es el precio del producto que ya se tiene. Esa es la conclusión. Eso es muy interesante. Y vemos aquí o sea, que es un crecimiento que está maquillado. Es lo que me el número de toneladas métricas de azúcar exportadas bajó 3%. Pero que lo vendieron más caro. Pero se subió 32% el precio del azúcar. El precio del cardamomo casi se duplicó. El precio del cemento subió 20%. Ahora, hace unos días, una cervecería extranjera en Guatemala nos anunció que cada lata de cerveza vale un quetzal más. ¿Y cuál es la excusa? La crisis de contenedores. La gente dijo, ok, vamos a pagar más por una lata de cerveza, $1. Pero, ¿cuántas cervezas caben en un contenedor? ¿Alguien se ha preguntado eso? 100,000 cervezas. Por un quetzal le subieron 100,000 quetzales el flete por un contenedor. Y eso no es así. Entonces, la conclusión es que subiendo precios, inflando precios y haciendo como que si fuera a inflar el cochinito, el lobo feroz, el PIB va a crecer eternamente. La conclusión es que el PIB únicamente creció 3% interanual con graves decrecimientos, como en la industria del turismo, que mencionó Ricardo igual, que el turismo está abajo un 25%.
pero eso se debe únicamente a un motivo, que la gente no tiene confianza para viajar al extranjero. Y entonces la gente con capacidad de viajar al extranjero está viajando dentro de Guatemala. Y eso es lo que ha logrado mantener al turismo, porque turistas extranjeros, ni siquiera mochileros, se disminuyó 90%. Entonces, si el turismo está, Sin embargo, el reporte en WAS nos indica que para estas fechas hay lleno total en los destinos turísticos, pues. Del turismo local. De turismo nacional, turismo interno. Esa nota está en los periódicos incluso. Sí. El turismo local es el que mantiene la ocupación hotelera ahorita este fin de año a cerca del 80%. Entonces, la conclusión para mí es que no hay crecimiento económico. Lo que hay son factores externos que modificaron el cálculo del Producto Interno Bruto. Así como la canasta básica dicen que bajó porque modificaron las estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Entonces la canasta básica bajó de precio. ¿Eso quién se lo cree? Si vos y yo gastamos bastante más en todos los días, desde la gasolina en todo. Entonces... Bueno, eso es interesante, pero yo quisiera tocar un tema, regresando con Ricardo. Ricardo, tú hablabas acerca de la agenda legislativa y de algunas leyes. Eso es algo de lo cual se precia y se manifiesta muy positivamente el ministro Maluf. Dice que se generaron algunas plataformas legislativas que son pues proclives a mejorar la economía, la ley de desburocratización, la ley de leasing, cosas que él aspira, según lo que declaró en la entrevista que vimos, que pues agilicen todo el tema de la economía nacional. Uno de los pilares que manifiesta el gobierno es el tema de la digitalización, por ejemplo, y eso viene con lo que tú decías, Aquiles, con respecto al tema tributario. La gente tiene que tributar, pero ya no puede evadir tan fácilmente. Pero hablemos de este tema, de la agenda legislativa. Esto, tú fuiste ministro de Economía, esto es algo que ellos están logrando implementar debido a sus coordinaciones políticas. Pero aún así, no hay una fecha para que se dé por fin, luego de 37 años, la famosa ley de monopolios, ¿va? ¿Qué opinas acerca de eso, Ricardo? Bueno, en realidad, las leyes que se han aprobado recientemente de reactivación económica, al fin se fueron aprobadas por el Congreso de la República. Son leyes que vienen de hace muchos años atrás. Solo voy a poner un ejemplo que tampoco ha rendido frutos. Hace muchísimos años se cambió la ley de SOLIC, la Zona Libre de Industria y Comercio. Recuerdo que fue como en el 2008, en donde se logró modificar esa ley para que prácticamente el país completo fuera una zona libre. 12 años después emitieron el reglamento. Guatemala perdió 12 años de competitividad y de oportunidades de atracción de inversión, de generación de empleos y de diversificación de la economía, de las exportaciones, etcétera, precisamente por la deficiencia burocrática que tienen esas instituciones. Si a mí me preguntaran, pues esas 12 juntas directivas que pasaron por SOLIC hasta antes de la que finalmente emitió ese reglamento son responsables de una falta de oportunidades que se le negaron a los guatemaltecos o la posibilidad de traer nuevas inversiones frescas, diferentes a Guatemala. Pues lo mismo ha ocurrido con la agenda legislativa que finalmente se aprobó, pero son proyectos o iniciativas de ley que se tardaron muchísimos años. Finalmente salieron, pero resulta que fueron diseñadas en momentos históricos y momentos económicos mundiales totalmente diferentes a un momento durante la pandemia y post-pandemia. Creo que deberíamos tener la suficiente agilidad para hacer una revisión si fuera necesario y que esas estén dentro del marco que verdaderamente va a responder a las etapas que hoy estamos viviendo dentro y que se vivirán post-pandemia. Pero hay una que me llama muchísima la atención, la ley de zonas francas. Recordarán ustedes que al inicio del gobierno del presidente Jimmy Morales,
pues se presentó una iniciativa de ley que le quitó aproximadamente 25 actividades económicas a la ley de zonas francas. Había ahí una situación de una propuesta que hizo un exministro de Economía, y finalmente el Congreso, recién iniciado esa legislatura, aprobó una ley que se tardó 4 o 5 años en retomar el tema. Durante ese periodo de tiempo, todas las inversiones se fueron a Nicaragua, se fueron a El Salvador, se fueron a Honduras, a República Dominicana. Es más, vinieron a invitar a nuestros empresarios o inversionistas aquí en Guatemala que se fueran a esos países, lo cual ocurrió de manera parcial. Esa ley ya se emitió este año, si mal no recuerdo, este año esa ley finalmente se logró recuperar alguna de las actividades económicas, pero no hay reglamento. O sea que no se ha emitido. Se tiene el tigre, pero no están los dientes, es igual. Ni las garras, ni los dientes, ni está pintado. Entonces, el problema es que seguimos generando atrasos a las oportunidades que necesitamos dentro de este momento de crisis pandémica, porque no solamente es la pandemia o la crisis sanitaria la que nos está afectando. El mundo está entrando en una crisis derivada de los problemas que hay entre la guerra comercial entre Estados Unidos, China, el tema de la logística, el problema del movimiento marítimo, la crisis de la movilidad de las personas a través del transporte aéreo, cierre de fronteras, etcétera, el aumento de los precios del petróleo. Es decir, hay una serie de variables que de alguna manera van a incidir, y nosotros seguimos retrasados en que ni siquiera nuestro Congreso de la República verdaderamente está reaccionando a la velocidad que se necesita, y ahí creo que debe existir una coordinación fundamental entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo para generar que la velocidad en la aprobación de nuevas leyes o la modificación de las leyes que se necesitan para reactivación económica estén acordes a los tiempos que se están viviendo hoy en día. Bueno, Aquiles, la visión que nos has compartido ha sido una visión bastante objetiva, un poco pesimista, pero que nos aterriza en la realidad. Sin embargo, yo veo que hay datos que son interesantes, como por ejemplo el anuncio de una ensambladora de carros japonesa que viene a Guatemala. Vos sabés que una ensambladora de carros no va a venir a invertir al país si no encuentra las condiciones apropiadas. Hablamos de inversión, hablamos de la ley de zonas francas, hablamos de reactivar. ¿Qué opinión te merece este acontecimiento? Que una empresa extranjera venga a invertir puntualmente esta ensambladora de carros. Mira, Ricardo lo tocó muy someramente, pero el aumento de esos 30,000 empleos en la industria de vestuario y textiles que hubo este año se debe precisamente a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que derivó en la crisis de los contenedores. Y entonces las industrias muy livianas que podían simplemente cambiar sus pedidos de China hacia Centroamérica, lo hicieron en forma instantánea. Y aquí el ejemplo más vivo es el propio ministro Maluf. Ellos tienen plantas maquiladoras donde tienen unas inversiones enormes y estaban básicamente trabajando al 30-35% de capacidad. Vienen Estados Unidos y por no pagar los $24,000 de flete del contenedor de Shanghái a Los Ángeles, ahora prefieren pagar $12,000 extras para que se fabrique en Guatemala. Y ese es todo el aumento de empleos que hubo en la industria de vestuario y textiles se debe exactamente a esa guerra comercial. Que una ensambladora japonesa venga a poner una fábrica de partes acá en Guatemala simplemente es seguir el paso de México. México con el TMEC, el nuevo tratado que Donald Trump obligó a firmar a México y a Canadá, México está siendo lastimado y esas ventajas que deberían de llegar a México van a venir por rebalse a Guatemala. No es que en Guatemala haya ninguna condición especial ni esencial, porque no tenemos puertos, no tenemos carreteras, aeropuertos, mano de obra calificada. La mano de obra se está yendo.
tuvimos el escándalo en redes sociales hace algunos meses de los patojos del Liceo Guatemala graduados de bachiller, que son un colegio que se puede considerar de élite en Guatemala. Todos se querían ir de Guatemala. Entonces, que una maquiladora venga, pues van a haber 2,000 empleos, ¿de acuerdo? Pero de los 200,000 que se van al año, ¿dónde está la ganancia? Está dura la cosa, ¿no? Y déjame que haga un planteamiento filosófico. Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de desarrollo, porque volteemos en el mundo y veamos, China le pasó esto hace 40 años, pero China modificó su patrón de inversión y entonces logró desarrollarse. Pero Bangladesh no. Y Guatemala está siguiendo el ejemplo de Bangladesh. ¿Por qué? La mayor maquila del mundo, o sea, el país maquilero del mundo hoy en día es Bangladesh. Y sin embargo, Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, así como Guatemala. No hay beneficios sociales. Los empresarios de la maquila no pagan impuestos, no hay inversión en infraestructura, hay hambre, hay pobreza. Si analizas vos en un parte la situación de Bangladesh, vas a ver que 7 de cada 10 prendas de las que nos ponemos todos los días están hechas en Bangladesh. ¿Y dónde está el crecimiento económico de Bangladesh? No existe. Entonces, el tema aquí es que seguimos usando el mismo modelo económico de los últimos 500 años. Estamos exportando productos sin valor agregado. Exportamos azúcar cruda, banano crudo, cardamomo crudo, aceite de palma crudo. No estamos exportando valor agregado. Y el éxito del desarrollo está en agregarle valores. ¿Por qué? Explícame a mí esta antinomia. ¿Cómo puede ser Suiza el mayor exportador de café del mundo? O de chocolate. No, por eso. Chocolate. Porque compran el producto en bruto y lo procesan. Y entonces... Otra ironía, ¿no? Tienen una de las flotas más grandes y no tienen puertos. Bueno, entonces, ¿por qué Guatemala teniendo doble costa, teniendo bono demográfico, teniendo casi un 50% de su territorio cultivable? ¿Por qué Guatemala no se desarrolla? Simplemente no hay políticas que logren el desarrollo, sino solo es un beneficio de expoliación. Vos mencionaste 2 leyes y yo te voy a mencionar la tercera. La ley de leasing. Leasing se ha venido haciendo por 50 años. El único beneficio de la ley de leasing es que permitió un hoyo contable. Y es ahí donde va de la mano la factura electrónica y la ley de leasing. Se creó lo que se llama en inglés un loophole, un hoyo legal para poder evadir impuestos. Y no es evadir, es eludir impuestos legalmente. Eso es lo que dicen los niños de la Marroquín. Elusión. De acuerdo. Entonces, la ley de leasing solo vino a legalizar una situación de facto que ya existía. No hay nuevas financiadoras, no hay nuevos sistemas de leasing y los leasing que se ofrecen son de lagarto. Vos no puedes salir adelante con un leasing de 17%, pues. No se puede. Bueno, muchachos, el tiempo nos sacó. Un último comentario, Ricardo y Aquiles. Vamos a ver, Ricardo. Bueno, yo creo... para el 2022. Bueno, aquí les tocó un tema importante y yo lo diría transformación del modelo económico, el modelo productivo. Realmente, si queremos incrementar la productividad y la competitividad, tenemos que cambiar en una buena medida este modelo productivo que hemos tenido por años. Creo que aquí les tocó uno de los temas, la industrialización del país. Es con signos de mayúscula y signos de admiración triples, porque eso es urgente si queremos verdaderamente pasar un proceso de desarrollo mayor. La transformación digital, la digitalización en Guatemala es fundamental. Estamos muy mal con la ley del CONCYT, ¿verdad? Consejo de Ciencia y Tecnología, es una ley de 1996, si mal no recuerdo. No podemos seguir en este proceso en un mundo donde todo está tecnológicamente avanzado y Guatemala pues requiere de eso. Y obviamente la capacitación del capital humano, tenemos que luchar contra la desnutrición
la criminalidad y obviamente es vital también para que Guatemala de alguna manera, las reglas claras y la certeza jurídica que tanto se cacarea, no, todavía no es una realidad para poder atraer verdaderos capitales de inversión fresca y diferenciada en Guatemala. Aquiles, a ver, comentario final. Coincido 100% con Ricardo y le agrego que mientras que no se solucione el problema de la desnutrición, nunca vamos a tener mano de obra suficientemente calificada para poder desarrollar el país. 1 de cada 2 niños tienen como destino irremediable el crimen organizado, porque simplemente su capacidad de desarrollo mental se quedó atrancado antes de los 5 años. Y entonces, ¿de dónde van a salir los ingenieros, los doctores, los abogados, los científicos? Eso, los técnicos. Bueno, no, ¿de dónde van a salir? No van a salir de las grandes mayorías de juventud. Y los que sí logran medio capacitarse, tenemos el fenómeno de la fuga de cerebros. Entonces, ¿quién está quedando en Guatemala? Pues está quedando bastante lastimada la capacidad productiva, porque la capacidad productiva no se mide solo en cuántos dólares le meto a la fábrica. Mientras el modelo económico sea el mismo de basarse en la mano de obra barata, la mano de obra barata, eso es lo que reciben, centavos, que no les alcanza para vivir decentemente y entonces no les alcanza para comprarse una casa y por lo tanto la industria de la construcción está limitada a la obra pública o al lavado de dinero de tanto edificio que hay por ahí. Entonces, así que bonitos pero vacíos, ¿verdad? Bueno, muchachos, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Aquiles, por sus igualmente, gracias. comentarios. Han sido bastante enriquecedores, estoy seguro que vienen a complementar la entrevista que recientemente pasamos acá también en el programa de Conexión GT, porque es importante tener ese balance, ¿no? La opinión oficial, pero también el análisis objetivo de 2 analistas, en este caso, un ex ministro de Economía y el licenciado, ingeniero y ex constituyente. Muchísimas gracias. Vamos con más acá en Conexión GT. No cambien su canal.